Sección número 6 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Costumbres de los habitantes de Lilliput, su literatura, leyes, estilos y método de educar a sus hijos. Aunque tenga la intención de reservar la descripción de este imperio para un tratado particular, me creo, no obstante, en la obligación de dar aquí al lector alguna idea general. Como la estatura ordinaria de los habitantes de aquel país es de 6 pulgadas escasas, a su proporción son los ganados, los demás animales, sus árboles y plantas. Por ejemplo, los caballos y bueyes mayores son de 4 a 5 pulgadas de altos, los carneros de pulgada y media a corta diferencia, los patos poco menos que nuestros gorriones, de suerte que sus insectos eran casi invisibles para mí. Pero la naturaleza supo ajustar los ojos de los habitantes de Lilliput a la proporción de todos sus objetos, para tomar conocimiento de toda la perspicacia de su vista. Basta decir que tuve el gusto de ver un día a un diestro cocinero desplumar a una alondra del tamaño de una mosca regular, y a una joven doncella enhebrar una aguja tan invisible como la seda que enhebraba. Tienen sus caracteres y letras, pero el modo de escribir es particularísimo. No es de izquierda a derecha como se hace en Europa, ni de derecha a izquierda como usan los árabes, ni de arriba a abajo como los chinos, ni de abajo a arriba como los cascaguienses, sino oblicuamente, de un ángulo del papel al otro, como hacen las damas de Inglaterra. Entierran a los muertos con la cabeza hacia abajo, porque se imaginan que en 11.000 lunas han de resucitar todos, que entonces en la tierra que ellos creen plana se volverá lo de arriba a abajo, y de este modo en el instante de la resurrección se hallarán todos perfectamente derechos sobre sus pies. Sus sabios conocen bien lo absurdo de esta opinión, pero el uso subsiste, porque es antiguo y está fundado en las ideas del pueblo. Tienen leyes y costumbres muy singulares, que acaso intentaría justificar si no fueran demasiado contrarias a las de mi amada patria. La primera de que haré mención se refiere a los delatores. Todo crimen contra el Estado es castigado en aquel país con extremado rigor, pero si el acusado prueba evidentemente su inocencia, el acusador es al instante condenado a una muerte ignominiosa y todos sus bienes confiscados a beneficio del inocente. Si el delator es pobre de solemnidad, el emperador, de su propio peculio, recompensa al acusado que haya sufrido prisión o algún maltrato, aunque ligero. El fraude es mirado como delito más enorme que el robo, razón por la cual le castigan siempre de muerte. Llevan por principio que el cuidado y la vigilancia con un espíritu regular pueden preservar los bienes del hombre de ataques de ladrones, pero que la probidad no tiene defensa contra la falacia y la mala fe. Aunque observemos los castigos y recompensas como los grandes ejes de gobierno, me atrevo a decir que la máxima de castigar y recompensar no se practica en Europa con la prudencia que en el imperio de Lilliput. Cualquiera que acredite haber guardado exactamente las leyes del país por espacio de 73 lunas puede pretender con derecho
ciertos privilegios arreglados a su clase y estado. Los gastos se sacan de un fondo establecido al intento. Se hace igualmente acreedor al título de snipal o leal, que puede unir a su nombre pero no transmitirlo a su posteridad. Tienen por excesivo vicio de la política que todas las leyes sean amenazadoras, y al paso que la infracción vaya seguida de un riguroso castigo, la observancia no reciba el menor premio. Esta es la razón por que pintan la justicia con 6 ojos, 2 delante, 2 detrás y 1 a cada costado, para representar la circunspección. Con un talego lleno de oro en la mano derecha y una espada con vaina en la izquierda, para significar que está más pronta a recompensar que a castigar. En la elección de sujetos para proveer los empleos, prefieren la probidad al talento. Siendo necesario el gobierno al género humano, dicen ellos, la providencia no tuvo jamás el designio de hacer de la administración de los negocios públicos una ciencia difícil y misteriosa que solamente pueda poseer un corto número de espíritus raros y sublimes, de los que apenas nacen 2 o 3 en todo un siglo. La verdad, la justicia, la templanza y las demás virtudes no están negadas a ninguno, y la práctica de ellas, acompañada de alguna experiencia y una buena intención, constituye a cualquier persona idónea y suficiente para el servicio de la patria, por pocas luces y discernimiento que tenga. Añaden que aunque en algunos suplen al parecer los talentos superiores del ánimo el defecto de las virtudes morales, sería peligroso confiarles los primeros empleos, que los errores nacidos de la ignorancia en un ministro de buenas costumbres nunca podrán tener tan funestas consecuencias para el bien público como las operaciones obscuras de otros cuyas inclinaciones estuviesen corrompidas, pues llevados de miras criminales serían hábiles para ejecutar el mal impunemente. El que no cree en la providencia divina es entre ellos declarado incapaz de poseer ningún puesto público. Como los reyes se consideran con justo título diputados de la providencia, dicen los liliputienses, no hay absurdo ni inconsecuencia mayor que la conducta de un príncipe que se sirve de gentes sin religión, que niegan aquella autoridad suprema de que forzosamente ha de provenir la suya. Cuando refiero estas leyes y las siguientes, hablo solamente de las originales y primitivas, pues no ignoro que por otras modernas han caído aquellos pueblos en el mayor exceso de corrupción. Buen testigo es aquel vergonzoso estilo de optar a los principales empleos dando cabriolas sobre la cuerda y a los distintivos de honor saltando por encima de un palo. El lector debe saber que esta indecente costumbre fue introducida por el padre del emperador reinante. La ingratitud es allí un delito enorme, como por la historia sabemos que en otros tiempos lo era en algunas naciones virtuosas. Aquel, dicen ellos, que paga con malas obras a su mismo bienhechor, es preciso que sea un enemigo capital de todos los demás hombres. Juzgan los liliputienses que ni el padre ni la madre deben sufrir la carga de la educación de sus propios hijos. Tienen en todas sus ciudades seminarios públicos, con expresa obligación en los padres,
excepto los menestrales y los jornaleros, de enviar allí á sus hijos de uno y otro sexo, para educarlos y ponerlos en carrera. Luego que llegan á la edad de 20 lunas, ya los suponen dóciles y con capacidad para aprender. Hay escuelas separadas para cada clase con respecto a su nacimiento y sexo. Todas están bien surtidas de maestros hábiles que van formando a los muchachos para un estado correspondiente a su rango, talentos o inclinaciones. En los seminarios para varones de nacimiento ilustre hay maestros muy doctos y respetables. El vestido y el alimento de los seminaristas es sencillo. Allí les inspiran principios de honor, justicia, valor, modestia, clemencia, religión y amor a la patria. Tienen criados que los visten hasta la edad de 4 años, pero después los obligan a que se vistan ellos mismos, sin exceptuar a los hijos de los grandes. No les permiten recreo alguno sin la presencia de algún maestro, que es el modo de evitar las funestas impresiones de la locura y del vicio, impresiones que principian tan temprano a corromper la juventud. Se consiente que el padre y la madre visiten a su hijo 2 veces al año, pero sin que cada visita pase de 1 hora. Pueden besar al hijo cuando entran y cuando se despiden, pero siempre con asistencia de un maestro que no les deja hablar en secreto, ni permite adularlos, acariciarlos, ni darles juguetes, confituras, ni otras golosinas. Las niñas de calidad se las educa en sus respectivos colegios casi en la misma forma, salvo que tienen criadas que las visten a presencia de una maestra hasta que tienen la edad de 5 años, en que principian a vestirse por sí mismas. Si llegan a averiguar que sus amas de leche o camareras las entretienen con novelas ridículas, cuentos insípidos o capaces de infundirles pavor, cosa en Inglaterra bastante común en tales directoras, las azotan públicamente 3 veces por toda la ciudad, sufren 1 año de prisión y por último destierro perpetuo al lugar más desierto de todo el imperio. Así se ve en aquel país que las jóvenes se avergüenzan tanto como un hombre de parecer cobardes y necias. Hacen menosprecio de todo adorno exterior y sólo atienden al aseo y la decencia. Sus ejercicios no son tan violentos como los de los muchachos, ni se las hace estudiar tanto, pues las instruyen también en las ciencias y las humanidades. Es máxima entre ellos que, debiendo ser la mujer una compañía siempre grata a su marido, ha de adornar su espíritu cuanto pueda, porque éste nunca envejece. Los liliputienses opinan, al revés de lo que se piensa en Europa, que ninguna cosa merece tanto cuidado y atención como la educación de los niños. Esto es tan fácil, dicen ellos, como sembrar y plantar. Pero el conservar ciertas plantas, hacerlas crecer felizmente, defenderlas del rigor del invierno, de los bochornos y las tempestades del verano y del ataque de los insectos, disponerlas finalmente para que fructifiquen con abundancia, es el efecto de la aplicación y el celo de un buen jardinero. Para la elección de maestros estiman más un espíritu recto que otro muy sublime. Prefieren las buenas costumbres a la mucha sabiduría. No pueden sufrir aquella especie de preceptores que aturden sin cesar los oídos de sus discípulos con combinaciones gramaticales
disputas frívolas y notas pueriles, y por enseñarles el antiguo idioma de su país, que apenas tiene relación con el moderno. Les abruman el ánimo con reglas y excepciones, y abandonan el uso y el ejercicio por llenarles la memoria de principios superfluos y preceptos escabrosos. Quieren que el maestro se familiarice sin perder su autoridad, porque nada es tan opuesto a la buena educación como el pedantismo y una majestad afectada. En su concepto, deben más bien inclinarse que elevarse delante del discípulo. Tienen esto por más difícil que aquello, porque regularmente se necesita más esfuerzo y vigor y siempre mayor cuidado para bajar sin caer que para subir. Juzgan que los maestros deben aplicarse antes a formar el espíritu de los jóvenes para la conducta de la vida que a enriquecerlo con conocimientos curiosos y casi siempre inútiles. Principian sin perder tiempo a hacerlos sabios y filósofos para que aun en la fervorosa estación de los placeres sepan gustarlos con filosofía. ¿No es una cosa ridícula, dicen ellos, que esté el hombre sin conocer la naturaleza ni el verdadero modo de utilizarla hasta que esté inhábil, ni enseñarle a vivir sino cuando la vida casi ha pasado, ni principiar a hacerle hombre sino cuando va a cesar de serlo? Señalan premios a los discípulos que confiesan ingenua y sinceramente sus propios defectos, y los que mejor saben razonar sobre ellos obtienen gracias y honores. También quieren que sean curiosos, esto es, que susciten cuestiones sobre lo que ven y oyen, castigando severamente a los que a la vista de una cosa extraordinaria o exquisita no manifiestan la correspondiente admiración y curiosidad. Les recomiendan muy encarecidamente la fidelidad, la sumisión y el amor al príncipe. Una afición general, pero de ninguna manera aquella especie de afección particular que, hiriendo frecuentemente la conciencia y coartando siempre la libertad, es ocasión próxima de grandes desdichas. Los maestros de historia no se dedican tanto a imprimir en sus discípulos la fecha de tal o tal suceso como a pintarles el carácter y las buenas o malas cualidades de los reyes, de los generales y de los ministros. Dicen que es poquísimo el fruto que sacan de saber que en tal año o en tal mes se dio tal batalla, pero que les importa mucho examinar cuán bárbaros, injustos y sanguinarios han sido en todos los siglos los hombres, siempre dispuestos a perder la vida sin necesidad y a conspirar sin razón contra la de su semejante. Cuánto deshonran a la humanidad los combates y cuán poderosos necesitan ser los motivos que obliguen a tan funesto extremo. Miran la historia del espíritu humano como la mejor de todas, y no se esfuerzan tanto por enseñar a sus discípulos a que retengan los hechos como porque sepan juzgarlos. Pretenden que el amor a las ciencias ha de tener sus límites, y cada uno ha de elegir aquella clase de estudio que se adapte mejor a su inclinación y su talento. No hacen más aprecio de un hombre que estudia demasiado que del que come mucho, persuadidos de que el ánimo padece sus indigestiones como el cuerpo. Solamente el emperador tiene una grande y abundante biblioteca. Si ven que algún particular ignorante hace vanidad de tenerla, le miran como un asno cargado de libros.
La filosofía de aquellos pueblos es sumamente deliciosa, y no consiste en ergotismos como en nuestras escuelas. Ignoran absolutamente los nombres de Bárbara y Baralipton. No saben lo que es categoría ni términos de primera y segunda intención y otras tonterías escabrosas de la dialéctica que no conducen más a saber razonar que a saber bailar. Su filosofía consiste en establecer principios ciertos que guíen el espíritu a saber preferir la fortuna moderada de un hombre honrado a las riquezas y faustos de un asentista, y las victorias ganadas sobre las pasiones a las de un conquistador. Los enseña a vivir sin regalos, apartándolos siempre de todo lo que acostumbra los sentidos al deleite, y hace depender el alma del cuerpo, enflaqueciendo su libertad. En todo les representa la virtud como cosa fácil y agradable. Sus exhortaciones se dirigen a la buena elección de estado de vida, persuadiéndolos a que abracen el que mejor les convenga, atendiendo primero a las facultades de su alma que a la fortuna de sus padres. Así, el hijo de un labrador llega tal vez a primer ministro, mientras que el de un caballero no pasa de mercader. La física y las matemáticas no las estiman sino en cuanto contribuyen a las ventajas de la vida y al progreso de las artes útiles. Generalmente no conciben gran pesadumbre por no conocer todas las partes del mundo. Tienen por mayor ignorancia gozar de la naturaleza sin examinarla que no saber discurrir sobre el orden y movimiento de los cuerpos físicos. Respecto a la metafísica, la miran como un manantial de visiones y quimeras. Aborrecen la afectación en el lenguaje y lo que llaman precioso estilo, sea en prosa o en verso, y juzgan que es tan impertinente querer distinguirse por la verbosidad como por el vestido. Al autor que deja el estilo claro, puro y serio por otro retumbante e hidrópico de metáforas escogidas y fastidiosas, le silban y apedrean en la calle como si fuera una máscara de carnaval. Allí se cultiva el cuerpo y el alma igualmente, porque se trata de formar un hombre y quedaría imperfecto si faltase cualquiera de las dos partes que le constituyen. Dicen ellos que debe mirárselos como una pareja de caballos uncidos, que es preciso conducir a pasos iguales. Fórmese, dicen, el espíritu de un niño sin otra atención y se verá que su exterior viene a ser grosero y despreciable. Fórmesele solamente el cuerpo y se verá que la estupidez y la necedad se apoderan de su ánimo. Está prohibido a los maestros que castiguen a los muchachos con golpes. Lo hacen coartándoles la voluntad, afrentándolos y principalmente privándolos de 2 o 3 lecciones. Esto es lo que ellos más sienten, porque ven que los abandonan, dándoles a entender que son indignos de instrucción. El dolor de los golpes, en su concepto, solo sirve para hacerlos tímidos, defecto sumamente perjudicial que jamás se cura. Fin del capítulo 6. Sección número 7 de Los viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 7. El autor, avisado de que intentaban procesarle por crimen de lesa majestad, se refugia en el reino de Blefuscu.
Antes de empezar a hablar de mi partida del imperio de Lilliput, es muy esencial instruir al lector de una intriga secreta que se urdió contra mí. Estaba yo tan poco habituado al trato de corte, y la humildad de mi estado me había privado tanto de las disposiciones necesarias para hacerme un diestro cortesano, que carecía absolutamente de medios para conseguirlo. Es verdad que otros de tan inferior nacimiento han probado bien en la corte y han arribado a los más altos destinos, pero ¿acaso serían menos delicados en esto del honor? Sea como fuere, mientras me disponía a partir para la isla de Blefuscu a cumplimentar a su emperador, un personaje muy principal que me debía servicios muy importantes vino a visitarme en secreto por la noche, y sin dar aviso se metió hasta mi cuarto en su silla de manos. Despedidos los silleteros, escondí a su excelencia dentro de su silla en una faltriquera de mi chupa, mientras daba orden a mi criado de que tuviese bien cerrada la puerta principal, y poniéndole después sobre una mesa, me senté al lado. Pasaron los primeros cumplimientos, habiendo notado que el aire de aquel señor era triste e inquieto. Le pregunté la causa, a lo que me respondió que tuviese la bondad de escucharle sobre un asunto que interesaba a mi honor y a mi vida. Pongo en vuestra noticia, me dijo, que de poco acá ha habido diferentes congresos secretos para tratar de vuestra conducta, y que de 2 días a esta parte ha tomado su majestad una resolución fuerte. No ignoráis que Skisresh Bolgolam Galvet, o gran almirante, ha sido vuestro capital enemigo desde que llegasteis. Ignoro el origen, pero su odio se ha aumentado terriblemente después de vuestra expedición de Blefuscu. Como almirante, ha concebido celos de tan feliz empresa. Este señor, de convenio con Flimnamp, tesorero mayor, el general Limter Lancon, camarero mayor, y Balmuth, el juez mayor, han formado varios artículos para procesaros en la calidad de reo de lesa majestad y delincuente en otros grandes delitos. Este exordio me arrebató de tal manera que iba a interrumpirle. Me rogó que me callase y le escuchase, y continuó diciendo: por reconocimiento a los servicios que me habéis hecho, he procurado instruirme de todo el proceso. Voy a leeros una copia de sus artículos, mas cuidado, que es un negocio en que arriesgo mi cabeza por serviros. Artículos de la acusación intentada contra Quimbus Flestrin, o el hombre montaña. Artículo primero. Por cuanto por una ley traída desde el reinado de su majestad ilustrísima Cabin Defar Plum, se ordena que cualquiera persona que hiciere aguas en todo el recinto del palacio imperial quede sujeta a las penas y castigo del crimen de lesa majestad, y aquí resulta haber incurrido en ellas el dicho Quimbus Flestrin, por una profanación manifiesta con el pretexto de apagar el incendio del cuarto de la cara imperial esposa de su majestad, procediendo maliciosa, traidora y diabólicamente a desocupar su vejiga dentro del recinto del mismo palacio imperial. Artículo segundo. Por cuanto el dicho Quimbus Flestrin, cuando trajo a nuestro puerto imperial la flota real de Blefuscu, se le ordenó desde luego por su majestad ilustrísima
que se apoderase de todas las demás embarcaciones del citado reino de Blefuscu, lo redujese a provincia, de modo que pudiese estar gobernada por un virrey de nuestro país, e hiciese perecer y morir no solamente todos los gruesiextremistas expatriados, sino también a todos los naturales de aquel reino, que no detestasen al punto la herejía gruesiextremitense, contra lo cual el dicho Flestrin, como traidor rebelde a su muy feliz ilustrísima majestad, ha presentado un memorial para evadirse de este servicio con el frívolo pretexto de serle repugnante forzar las conciencias y oprimir la libertad de un pueblo inocente. Artículo 3. Por cuanto habiendo llegado poco a ciertos embajadores de la corte de Blefuscu a pedir la paz a su majestad, el dicho Flestrin, como vasallo desleal, socorrió, ayudó, consoló y regaló a los dichos embajadores, con pleno conocimiento de que eran ministros de un príncipe que acababa de ser enemigo declarado de su majestad ilustrísima, con guerra abierta. Artículo 4. Por cuanto el expresado Quimbus Flestrin, contra todos los deberes de un fiel vasallo, se disponía en la actualidad a hacer un viaje a la corte de Blefuscu, para lo cual sólo ha obtenido el permiso verbal de su majestad ilustrísima, y con la excusa de este permiso se propone temeraria y pérfidamente, al hacer dicho viaje, socorrer, auxiliar y ayudar al rey de Blefuscu. Aún hay otros artículos, me añadió, pero los más importantes están comprendidos en la relación que os he leído. En los diferentes congresos que ha habido para la determinación de la causa, es preciso confesar que su majestad ha manifestado su moderación, dulzura y equidad, representando muchas veces vuestros servicios y tratando de disminuir los delitos. El tesorero y almirante opinan que se os debe dar una muerte cruel e ignominiosa, poniendo fuego a vuestro alojamiento de noche. El general quería esperaros con 20.000 hombres armados de flechas empezoñadas para dispararlas contra vuestro rostro y manos. También se ha pensado en dar una orden secreta a varios de vuestros criados para que extendiesen en vuestras camisas un jugo venenoso, lo cual os despedazaría las carnes y os haría morir en medio de los más crueles tormentos. El general ha dado su aprobación a este medio, de suerte que por algún tiempo la mayoría de los votos ha estado en contra vuestra, pero su majestad, resuelto a salvaros la vida, ha ganado la anuencia del camarero mayor. Durante estas conferencias, Redresal, primer secretario de Estado con destino a los negocios reservados, recibió orden del emperador para dar su voto. También se ha conformado con el de su majestad y ha correspondido ciertamente a la estimación que le profesáis. Él reconoce que los delitos son grandes, pero que merecen alguna indulgencia. Ha dicho que, siendo pública la amistad que os une, puede haber algunos que le crean apasionado en vuestro favor, pero que quiere dar su dictamen con franqueza, obedeciendo el real precepto, que si su majestad, en consideración a vuestros servicios y conforme a su nunca desmentida clemencia, quiere salvaros la vida y contentarse con que os saquen los ojos, esto le parecería bastante a satisfacer la justicia, que con esto
sería aplaudida la generosa piedad del emperador y los justos y equitativos consejos de los que tienen el honor de ser sus más leales consejeros, que la pérdida de los ojos no perjudica la fuerza corporal, y quedaréis, por lo tanto, en aptitud de poder servir todavía a su majestad. Que la ceguedad contribuye a aumentar el valor, porque oculta los peligros, y concentrándose el espíritu, queda mejor dispuesto para discernir la verdad. Que el mismo cuidado que teníais en defender la vista era el principal motivo que os había detenido en apoderaros de la flota enemiga, y bastaba que vieseis por los ojos de los demás, pues hay príncipes muy poderosos que no suelen ver de otra manera. Esta proposición desagradó extremadamente a toda la asamblea. El almirante Bolgolam, todo sofocado, se levantó y transportado de furor dijo que le extrañaba mucho que el secretario se atreviese a pedir la conservación de la vida de un traidor, que todos los servicios que habíais prestado eran, según las verdaderas leyes del Estado, crímenes enormes, que quien había sido capaz de apagar de un solo golpe un incendio tan grande, regando con aguas inmundas el palacio de su majestad, lo cual no podía recordar sin horror, podría con el mismo arbitrio, cuando se le antojase, inundar el palacio y toda la capital, teniendo a prevención alguna bomba disforme, y que el mismo poder con que habíais arrastrado la flota enemiga serviría para volverla otro día al mismo puerto con el menor motivo de desabrimiento que tuvieseis de nosotros, que él tenía razones muy fuertes para pensar que en el fondo de vuestro corazón erais gruesi extremista, y porque la traición principia en el corazón antes de mostrarse en las acciones, desde luego os declaraba formalmente traidor y rebelde, conviniendo en que se debía sin más dilaciones quitaros la vida. El tesorero fue del mismo parecer. Hizo ver el extremado apuro que padecía el real erario por el gasto de vuestro sustento, que dentro de poco tiempo sería insoportable, que la sentencia propuesta por el secretario, lejos de ser un remedio contra este mal, lo aumentaría según todas las probabilidades, como lo evidencia el común uso de sacar los ojos a ciertas aves para que coman más y engorden prontamente, que su sacra majestad y consejo, que eran vuestros jueces, estaban en sus conciencias bien ciertos de vuestro delito, y que esta prueba era más que suficiente para condenaros al suplicio, sin recurrir a otras formalidades prevenidas por el riguroso sentido literal de la ley. Pero su majestad ilustrísima, absolutamente determinado a salvaros la vida, dijo, respirando benignidad, que pues juzgaba el consejo por castigo demasiado pequeño la pérdida de los ojos, podía agregarse a él algún otro. Entonces vuestro amigo el secretario, pidiendo con sumisión que le escuchasen para responder al reparo puesto por el tesorero en orden al exorbitante gasto que su majestad sufría por manteneros, expuso que nadie mejor que su excelencia, pues era el único interventor en las rentas imperiales, podía remediar fácilmente aquel daño, disminuyendo vuestra ración poco a poco, que por este medio, faltándoos el preciso alimento, os pondríais flaco y extenuado, perderíais el apetito y muy presto la vida. Así,
por la buena amistad del secretario, se ha podido determinar favorablemente vuestro negocio. Están dadas órdenes muy estrechas para que no trascienda el designio de que lentamente os vaya consumiendo el hambre. La sentencia de sacaros los ojos está registrada en la Secretaría de Cámara del Consejo, sin más contradicción que la del almirante Bolgolam. Dentro de 3 días se pasará orden al secretario para que venga a vuestro alojamiento y os haga saber en persona los artículos de la acusación, como también la gran clemencia y gracia de su majestad y su consejo, conformándose con la sola pena de que perdáis los ojos, a la cual no duda que os someteréis con toda la humildad y reconocimiento correspondiente. Después vendrán 20 cirujanos del emperador a hacer la operación con unas saetas muy agudas que os penetrarán las pupilas estando acostado sobre el suelo. Ahora vos sabréis tomar la más oportuna determinación que os dicte la prudencia. Yo me retiro con la misma reserva que he venido para evitar sospechas. Despidióse su excelencia, dejándome sumergido en un mar de inquietudes. Era costumbre introducida por este príncipe y su ministro, bien distinto de lo que me informaron que se usaba en los primeros tiempos, que después que la corte había acordado un suplicio para satisfacer el resentimiento del soberano o la malicia de un privado, el emperador arengaba en consejo pleno, ponderando su dulzura y clemencia como cualidades reconocidas por todos. Muy pronto se publicó por todo el imperio la conclusión de mi causa, pero nada inspiró tanto horror al pueblo como estos elogios de la clemencia de su majestad, porque habían observado que cuanto más se la ponderaba, tanto más injusto y cruel podía ser el suplicio. Por lo que a mí me toca, debo confesar que, como ni mi nacimiento ni mi educación me destinaban a cortesano, entendía tan poco de esta política que no me atrevía a decidir si la sentencia pronunciada contra mí era suave o rigurosa, justa o injusta. Ni quise malgastar el tiempo en pedir permiso para defenderme, pareciéndome que sería lo mismo verme condenado sin ser oído, pues había leído otros muchos procesos semejantes y siempre los había visto determinados por los informes dados a los jueces y por la voluntad de acusadores acreditados y poderosos. Concebí el pensamiento de resistir, pues al fin, hallándome en libertad, era superior en fuerzas a todo el imperio, y habría podido muy fácilmente destruir y arruinar a pedradas la capital. Pero lo abandoné al punto, acordándome del juramento que había prestado a su majestad, de las gracias que había recibido de su benignidad y, finalmente, de la alta dignidad de Nardak que me había conferido. Se me había pegado además tanto el espíritu de autoridad que no me pude persuadir a que los rigores de su majestad me exonerasen de las obligaciones que le debía. Últimamente tomé una determinación, que, según las apariencias, habría de ser censurada de algunas personas con justicia, pues yo confieso que fue grande mi temeridad y mi mal modo de proceder, queriendo conservar los ojos, la libertad y la vida contra las órdenes de la corte. Si yo hubiera conocido entonces el carácter del príncipe y su ministro de estado, como después he tenido ocasión de observarlo, y su método de tratar a los acusados menos criminales que yo,
sin duda me habría sometido a una pena tan dulce, pero arrebatado por el ardor de la juventud y teniendo anteriormente la licencia de su Majestad Ilustrísima para presentarme al rey de Blefuscu, no me descuidé en escribir a mi amigo el secretario antes de expirar el término de los 3 días, dándole parte de estar resuelto a partir en aquella misma hora para Blefuscu en virtud del permiso que había obtenido. Sin aguardar respuesta, eché a andar hacia la costa de la isla, donde estaba la flota. Me apoderé de un grueso navío de guerra, até un cable a la proa y levantando anclas, después de haber puesto en él mi vestido y calzado con un cobertor, que era todo mi equipaje, unas veces a vado y otras a nado, fui tirando hasta el puerto real de Blefuscu, donde me esperaba el pueblo largo tiempo hacía. Destinaron 2 guías para conducirme a la capital, que tiene el mismo nombre. Los llevé en mis manos hasta llegar a 100 toesas de las puertas, y allí los puse en el suelo para que fuesen a dar aviso de mi arribo a uno de los secretarios de estado, mientras aguardaba en el mismo sitio las órdenes de su majestad. Al cabo de 1 hora recibí la respuesta de que salía con toda la casa real a recibirme. Entonces me adelanté 50 toesas más, hasta encontrarlos. El rey y su comitiva se apearon de sus caballos, y la reina y sus damas dejaron sus coches, sin manifestar temor de mi presencia. Para besar las manos a su majestad me tendí en tierra, y así hice mi arenga de que iba a cumplir mi promesa con licencia del emperador mi señor, por conseguir la honra de ver a un príncipe tan poderoso y ofrecerle todos los servicios que estuviesen en mi mano y no fuesen incompatibles con la obligación que me ligaba a mi soberano, pero sin hacer mención de mi desgracia. No quiero fastidiar al lector con el pormenor circunstanciado de mi recibimiento en la corte, que fue correspondiente a la generosidad de un príncipe tan grande, ni de las incomodidades que pasé por falta de cama y alojamiento, viéndome precisado a acostarme en el suelo envuelto en el cobertor que por fortuna llevaba. Fin del capítulo 7. Sección número 8 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 8. El autor logra por un accidente favorable la proporción de dejar a Blefuscu y, vencidas algunas dificultades, vuelve a su patria. 3 días después de mi arribo, paseando por curiosidad la costa de la isla que mira al nordeste, descubrí a distancia de media legua en el mar una cosa que me pareció un buque volcado. Quitéme los zapatos y las medias, y habiendo andado 100 o 150 toesas por el agua, advertí que el objeto se acercaba por la fuerza de la marea, y vi que era una chalupa que, según pensé, habría separado de la nave alguna borrasca. Volví corriendo a la ciudad y pedí a su majestad que me confiase 20 buques, los mayores que les habían quedado después de la pérdida de su armada, con 3000 marineros a las órdenes del vicealmirante. Puesta a la vela esta flota, echó a andar mientras yo volvía por el camino más corto a la costa donde había observado la primera vez la chalupa, y hallé que la marea
la había llevado mucho más cerca de la playa. Alcanzáronme los barcos y desnudándome del todo me arrojé al agua, pero a la distancia de 50 toesas de la chalupa tuve ya que nadar hasta que llegué a tocarla. Los marineros me tiraron un cable, por el cual pude atarla por un agujero de la proa y aseguré el otro extremo en un navío de guerra, aunque no perfeccioné la maniobra porque perdía el pie en el agua. Nadando detrás de ella, iba empujándola con una mano, y la marea me ayudó a llevarla tan cerca de la ribera que toqué tierra y saqué la barba fuera del agua. Descansé 3 ó 4 minutos y, continuando mi trabajo hasta donde la mar no estaba ya más alta que mis sobacos, hallé vencida la mayor dificultad. La afiancé con otros cables de los que llevaba a prevención en un buque, y tirando de ellos 9 de los principales de la flota que estaba esperándome, con el favor del viento y de los marineros, me compuse de tal modo que la acercamos a 20 toesas de la orilla. Habiéndose retirado el mar, logré ganar mi chalupa a pie enjuto. Entonces, con la industria de cuerdas y máquinas y el refuerzo de 2000 hombres, no paré hasta ponerla derecha, y hallé que era muy poco lo que había padecido. 10 días ocupé para hacerla entrar en el puerto real de Blefuscu, donde acudió un gran número de gentes con extrema admiración de ver un navío tan prodigioso. Hice presente al rey cómo la fortuna me había deparado aquel barco para poder pasar a algún otro puerto y desde allí volver a mi patria, si su majestad se dignaba dar las órdenes convenientes para ponerle en estado de poderme servir y me permitía salir de sus estados, lo cual pude conseguir después de muchas honrosas súplicas. Ya extrañaba yo que el emperador de Lilliput, sabiendo mi ausencia, no hubiese hecho diligencia de buscarme. Me informaron que ignoraba que hubiese tenido noticia de sus designios, y en esta suposición no discurría que en mi paso a Blefuscu llevase otras miras que el cumplimiento de mi promesa a los embajadores en virtud de la licencia que me había dado, y esperaba que dentro de pocos días volviese, hasta que mi detención principió a darle cuidado. Consultó al tesorero mayor y demás de la cábala, y determinaron enviar un diputado de primer rango con una copia de los artículos de mi acusación. Este personaje llevaba las instrucciones necesarias para representar al de Blefuscu la gran dulzura de su señor, que se había conformado con la corta pena de sacarme los ojos, y decirle que yo me había evadido de la justicia, y que si no volvía dentro de 2 días, sería despojado de mi título de nardak y declarado reo de alta traición. A esto añadió que para conservar la paz y buena amistad entre los dos imperios, esperaba su señor que, en caso de inobediencia, me enviasen atado de pies y manos para ser castigado como alevoso. El rey de Blefuscu, habiéndose tomado 3 días para deliberar sobre este negocio, le dio una respuesta tan cortés como discreta, a saber, que aunque le había robado su flota, me era deudor de muchos buenos oficios con relación al tratado de paz, que bien conocía el emperador de Lilliput que era imposible llevarme atado. Además, que tanto el uno como el otro quedarían muy pronto libres de mí, porque se estaba reparando con mi ayuda e instrucciones un prodigioso buque que había hallado en la ribera, capaz de transportarme a cualquier parte, y que antes de muchos días exoneraría yo mismo a los 2 imperios de una carga tan pesada.
Con esta respuesta se retiró el diputado, y después me refirió el rey de Blefuscu todo el caso, ofreciéndome al mismo tiempo, confidencialmente y con reserva, su graciosa protección si quería quedarme a su servicio. Aunque no dudase yo de toda la buena fe de la proposición, estaba resuelto a no volver a contraer compromiso con príncipe ninguno ni con sus ministros, en escapando de aquella. Por esta razón, habiendo manifestado a su majestad mi justo agradecimiento al favor de sus intenciones, le supliqué humildemente que me diese su licencia para retirarme, ya que mi fortuna, mala o buena, me ofrecía aquel barco en que debía entregarme al océano primero que exponer a un rompimiento a dos soberanos tan poderosos. Advertí que no se ofendió de mi discurso, ni mi determinación fue mal recibida de la mayor parte de sus ministros. Estas consideraciones me empeñaron a acelerar mi viaje, y la corte, que lo deseaba, se apresuró a despacharme. 500 trabajadores fueron destinados a hacer 2 velas para mi chalupa, de los lienzos más fuertes que se encontraron, doblados 13 veces y acolchados después. Yo era el director, y entretanto fabricaba cuerdas y cables, uniendo 10, 20 o 30 de los más gruesos que ellos tenían. Una gran piedra que por fortuna encontré al pie de la ribera después de una larga pesquisa me sirvió de ancla, y acopiando el cebo de 300 bueyes pude carenar mi embarcación y surtirme para otros usos. No me costó menos fatigas el corte de maderas para remos y árboles, escogiendo las vigas mayores de sus bosques, bien que me ayudaron los carpinteros de los arsenales reales. Al cabo de un mes, poco menos, cuando estuvo todo dispuesto, fui a despedirme de su majestad y recibir sus órdenes. Salió de palacio con toda la real familia para concederme el honor de besar sus manos, honor que logré en iguales circunstancias que otras veces. Por último, me regaló el rey 50 bolsillos con 200 sprugs cada uno, en los que venía grabado su retrato de cuerpo entero. Tomélos sin vacilación y los puse dentro de un guante, porque no se me perdieran. Cargué mi chalupa con 100 bueyes, 300 carneros, pan y bebida a proporción, y una cierta porción de carne cocida que 400 cocineros se habían empleado en preparar. También recogí 6 vacas y 2 toros vivos, y otras tantas cabezas de ovejas y moruecos, con la idea de llevarlos a mi país para que procreasen, y me previne de heno y trigo. No me hubiera costado mucho trabajo llevarme igualmente media docena de gentes del país, pero el rey no lo permitió, y después de un exactísimo registro de mis faltriqueras, me exigió palabra de honor de no consentirlo, aunque sus vasallos lo pretendiesen. Dispuestas así todas mis cosas, me hice a la vela el 24 de septiembre de 1701, a las 10 de la mañana, y después de haber hecho 4 leguas hacia el norte con viento sudeste, a las 6 de la tarde descubrí una pequeña isla que tendría al noroeste casi media legua de latitud. Proseguí y eché el ancla en aquella parte de costa que me pareció más resguardada del viento, pero no hallé señales de que estuviese habitada. Tomé refresco y me eché a descansar. Dormí cerca de 6 horas, pues apenas se pasarían 2 más cuando principió a romper el alba. Me desayuné y, siéndome el viento favorable, levanté el ancla y seguí la misma ruta que el día anterior, guiado de mi brújula de faltriquera. La idea era dirigirme, si podía, a una de aquellas islas
que creía con razón situadas al nordeste de la tierra de Van Diemen. No descubrí nada en todo el día, pero al siguiente serían las 3 de la tarde, cuando por mi cálculo habría andado cerca de 24 leguas, descubrí un buque con rumbo a sudeste. Solté todas mis velas y al cabo de media hora enarboló su pabellón y tiró un cañonazo. No se puede explicar la alegría que recibí con la esperanza de volver a ver mi amada patria y aquellas prendas queridas que había dejado en ella. El buque moderó su curso y a las 5 o 6 de la tarde nos juntamos. Era el día 26 de septiembre. Yo estaba loco de contento al ver el pabellón inglés. Guardé mis vacas y carneros en las faltriqueras de la casaca y pasé a bordo con toda mi prevencioncilla de víveres. Era un buque mercantil inglés que regresaba del Japón por los mares del norte y del sud, y tenía por comandante al capitán Juan Vidal de Deptford, hombre muy honrado y excelente marino. Llevaba aún 50 hombres consigo, entre los cuales iba uno de mis antiguos compañeros, llamado Pedro Williams, que informó muy bien de mí al capitán, el cual me hizo buen acogimiento y me suplicó le dijese de dónde venía y a dónde iba. Se lo referí en pocas palabras, mas él llegó a sospechar si el cansancio y los peligros en que me había visto me tenían trastornada la cabeza, hasta que, viéndome sacar de la faltriquera todos mis ganados, se desengañó y quedó aturdido. También le enseñé las monedas de oro que me había dado el rey de Blefuscu, con su retrato entero y otras muchas rarezas de aquel país. Le regalé 2 bolsillos con sus 400 sprugs, y me ofrecí a regalarle a nuestro arribo a Inglaterra una vaca y una oveja preñadas. Omitiré el detalle de nuestro viaje por evitar fastidio. Basta decir que llegamos a las dunas el 13 de abril de 1702. Solo tuve una desgracia, y fue que los ratones del buque me robaron una oveja. Desembarqué el resto de mi ganado sin avería y los eché a pacer en el jardín de un juego de bolas de Greenwich. No habría llegado ninguno vivo durante una navegación tan larga, a no ser por el capitán, que me surtía de bizcocho para alimentarlos. Lo comían muy bien, hecho polvo y mezclado con agua. El tiempo que paré en Inglaterra, saqué mucha utilidad de enseñar mis animalillos a diferentes personas de calidad, y también al pueblo. Antes de salir a mi segundo viaje, los vendí en 600 libras esterlinas. Pero a mi regreso no encontré raza de ellos, cuando yo creía que se hubiese multiplicado abundantemente la especie, con particularidad la de los carneros, la cual habría podido producir muchas ventajas a nuestras manufacturas de lana por la finura de sus vellones. Apenas estuve 2 meses con mi mujer y mi familia, el insaciable deseo de ver países extranjeros no me permitió continuar más tiempo en aquella vida sedentaria. Puse mi familia en una buena casa en Redriff, entregué a mi mujer 500 libras esterlinas y reservé el resto de mi caudal, parte en dinero, parte en mercaderías, con el designio de aumentar el fondo. Mi tío Juan me había dejado unas tierras cerca de Epping, que me rendían anualmente 30 libras esterlinas. Con esto y otra tanta renta que me producía cierto negocio de toros negros en Fetterland, podía sustentarse muy cumplidamente mi familia, y yo llevaba el consuelo de no dejarla expuesta a la caridad de la parroquia. Mi hijo Juan, llamado así por respetos de su tío, estudiaba la latinidad y estaba para ir a un colegio. Mi hija Isabel,
que al presente está casada con sucesión, se aplicaba al trabajo de la aguja. De suerte que, considerándome plenamente satisfecho del arreglo de toda mi casa, di el último adiós a mi mujer y a mis hijos, y a pesar de sus tiernas lágrimas, me embarqué animoso en la Aventura, buque mercante de 300 toneladas, mandado por el capitán Juan Nicolás de Liverpool. Fin del capítulo 8. Sección número 9 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Segunda parte. Viaje a Brobdingnag. Capítulo primero. El autor, después de haber sufrido una fuerte tempestad, desembarca en un país desconocido, donde uno de sus habitantes lo recoge. ¿De qué manera le tratan? Idea del país y sus naturales. Parece que la naturaleza y la suerte me habían condenado a una vida agitada. Ya dije que volví a mi casa. A los 2 meses de estar en ella, la abandoné nuevamente, embarcándome en las dunas el 20 de junio de 1702, en el navío nombrado La Aventura, cuyo capitán, Juan Nicolás, de la provincia de Cornwall, partía para Surate. Logramos un viento muy favorable hasta la altura del Cabo de Buena Esperanza, donde anclamos para hacer provisión de agua, y hallándose molesto nuestro capitán por una calentura intermitente, no pudimos dejar el cabo hasta fines de marzo. De allí continuamos nuestro rumbo con felicidad hasta el estrecho de Madagascar, pero habiendo llegado al norte de esta isla, los vientos, que en aquellos mares soplan siempre con igualdad entre norte y oeste, desde principio de diciembre hasta entrado mayo, principiaron a soplar con demasiada violencia el 29 de abril del lado del oeste. Continuó 20 días seguidos, y en este tiempo nos desviamos hacia el oriente de las islas Molucas, casi 3 grados al norte de la línea equinoccial, según advirtió nuestro capitán por cierto cálculo que hizo el segundo día de mayo, en que cesó el viento. Era hombre muy experimentado en la navegación de aquellos mares, y habiéndonos prevenido que nos dispusiésemos para una horrible tempestad que había de estallar al día siguiente, sucedió como lo había pronosticado. Principió a moverse el viento sur, que llamamos monzón, y temiéndonos que fuese en aumento, recogimos la vela del bauprés y nos preparamos para recoger la mesana, que fue preciso recoger también, amarrando los cañones, porque la tempestad iba tomando fuerza. El buque estaba al través, y en esta situación tuvimos por el mejor partido caminar viento en popa. Remachamos la mesana y guarnecimos las escotas. El timón miraba al viento, y el buque se gobernaba bien. Echamos fuera la vela mayor, pero muy pronto la desgarró el temporal. Después arriamos la entena mayor para desarmarla, y cortamos todos los cordajes y la llave que la mantenía. Sacamos los brazos al timón y ayudamos al timonero, que no podía gobernarlo solo. No queríamos arriar el mástil de gavia mayor, porque el buque iba mejor con las olas, y estábamos persuadidos de que caminaba más seguro con el mástil levantado. Viéndonos bastante enmarados después de la tempestad, echamos fuera la mesana y la vela mayor, y nos inclinamos un poco contra el viento, volviendo a colocar el artemón, y también los masteleros de la gran gavia y de la gavia menor. Nuestro rumbo era al este-nordeste, el viento estaba al sudoeste. Amarramos a estribor y desamarramos el brazo del lado del viento. Armamos las bolinas
y pusimos el buque todo lo que se pudo hacia el viento, haciendo trabajar todas las velas. Mientras duró la borrasca, que fue seguida de un viento impetuoso del este-sudoeste, fuimos impelidos, según mi cálculo, cerca de 500 leguas hacia el oriente, de suerte que el más antiguo y experto de los marineros no supo decirnos en qué parte del mundo estábamos. No nos faltaban víveres, el buque no hacía agua y nuestra tripulación gozaba buena salud, pero nos hallábamos reducidos a una extremada penuria de agua dulce. En este estado tuvimos por más conveniente continuar el mismo rumbo que volver al norte, por no caer en las costas de la Gran Tartaria, que son las más próximas al noroeste y están en el mar del hielo. El 16 de junio de 1703, un grumete descubrió tierra desde lo alto. El 17 vimos ya claramente una grande isla o continente, pues no supimos distinguirlo, y a su costado derecho una pequeña lengua de tierra que se adelantaba en el mar, y una corta bahía demasiado somera para que un buque de más de 100 toneladas pudiese entrar en ella. Anclamos a distancia de una legua de la bahía, y nuestro capitán envió 12 hombres de su tripulación bien armados en la chalupa, llevando a prevención algunas vasijas por si encontraban agua. Yo le pedí permiso para ir con ellos a ver el país y hacer las descubiertas que pudiese, pero cuando hubimos tomado tierra no vimos ni río, ni fuente, ni vestigio de habitantes, lo que obligó a nuestra gente a costear la ribera para buscar agua fresca a la orilla del mar. Entretanto yo me paseaba solo, y penetrando casi una milla tierra adentro, no encontré otra cosa que un país estéril cubierto de rocas. Ya principiaba a cansarme, y no viendo nada que pudiese satisfacer mi curiosidad, me volvía poco a poco hacia la pequeña bahía, a tiempo que vi a nuestra gente sobre la chalupa, que sólo trataba de salvar sus vidas a fuerza de remos, perseguida de un hombre tan agigantado que, metido en el mar, apenas le llegaba el agua a las rodillas y daba unos pasos descomedidos. Habían tomado los nuestros media legua de ventaja, y estando en aquel sitio el mar lleno de rocas, el gigante no pudo alcanzarlos. Yo eché a correr cuanto pude, trepando hasta la cima de una montaña escarpada que me dio la facultad de poder ver una parte del país. Lo hallé perfectamente cultivado, pero lo que desde luego me pasmó fue la altura de la hierba, que me pareció levantaba más de 20 pies. Tomé un camino real a mi modo de pensar, aunque para los habitantes del país no era más que un sendero que atravesaba un campo de cebada. Anduve por él algún tiempo, pero a ciegas, porque las mieses estaban ya en sazón y tenían 40 pies de altura lo menos. Una hora tardé en llegar al otro extremo, que estaba cercado de un seto de 120 pies de elevación o algo más. Los árboles eran tan grandes que yo no pude calcular su altura. Tratando de buscar alguna aventura en la cerca, descubrí en el campo inmediato uno de los habitantes, de la misma talla que el que había visto anteriormente en el mar persiguiendo nuestra chalupa. Parecióme tan alto como un campanario de los regulares, y por mi cálculo, con cada paso alargaba cerca de 5 toesas. Me quedé temblando, corrí a esconderme entre las mieses, desde donde le vi parado junto a un portillo del seto. Mirando a todos los lados, daba unas voces más descomedidas y penetrantes que si salieran de una bocina. El sonido era muy fuerte, y como se elevaba al aire, por de pronto creí que tronaba. Al punto se llegaron a él 7 hombres de la misma estatura, cada uno con su hoz en la mano, y cada hoz
tan grande como 6 guadañas. Estos no estaban tan bien vestidos como el primero, de lo que inferí que serian sus criados. Lo inferí también de que sin duda por su orden pasaron á segar en la mies donde yo estaba escondido. Procuré alejarme de ellos cuanto pude, pero me costaba suma dificultad moverme, porque las cañas de trigo, por algunos parajes, no distaban más de 1 pie las unas de las otras, y á veces no podía andar en aquella especie de floresta. Avancé hacia una parte donde la lluvia y el viento habían inclinado la mies, y no pude pasar de allí, porque las cañas formaban un tejido tan fuerte que era absolutamente imposible romper por ellas, y las barbas de las espigas caídas eran tan duras y agudas que me atravesaban el vestido y se entraban en la carne. A este tiempo oí á los segadores que apenas estaban ya á 50 toesas de mí. ¿Cuál fue mi pavor entonces? Totalmente desmayado, me dejé caer entre 2 surcos, aguardando para alivio de mi congoja el término de mis días, representándome á mi viuda desconsolada, mis hijos huérfanos, y todos llorando mi locura de haber emprendido este segundo viaje contra el consejo de mis parientes y amigos. En medio de una agitación tan terrible, no podía apartar de mi pensamiento el país de Lilliput, cuyos habitantes me habían mirado como el mayor prodigio que se había visto en el mundo, país donde yo había sido capaz de arrastrar una flota entera con una sola mano y hacer otras hazañas, cuya memoria será eternamente conservada en las crónicas de aquel imperio, a pesar de los incrédulos de la posteridad, que no cederán sin pena al testimonio de una nación entera. La reflexión de parecer a la vista de esta gente un ente tan miserable como un liliputiense entre nosotros no era lo que menos me mortificaba. Constituía la mayor de mis desdichas pensar que comúnmente las criaturas humanas son más o menos salvajes y crueles a proporción de su talla. Según esta consideración, ¿qué podía yo esperar sino venir a ser pronto un bocado de carne en la boca del primero de aquellos bárbaros enormes que me agarrasen? A la verdad, los filósofos tienen razón cuando nos dicen que no hay nada grande ni pequeño sino por comparación. ¿Acaso los liliputienses hallarán un día otra nación más pequeña que la suya? Y quién sabe si esta casta prodigiosa de mortales será una nación liliputiense en comparación de otra que no hayamos descubierto todavía. La confusión y el susto que me poseían no daban entrada por entonces a estas reflexiones filosóficas. Acercándose uno de los segadores á 5 toesas del surco donde yo estaba echado, temí que si daba otro paso más me estripase con el pie o me dividiese el cuerpo con la hoz. Esto me obligó á prorrumpir con todo el esfuerzo que me permitía el desmayo de que estaba poseído en exclamaciones lastimosas luego que le vi dispuesto á levantar el pie. Inmediatamente se detuvo el gigante mirando alrededor de sí hasta que me vio. Quedóse parado observándome con toda la circunspección de un hombre que pretende coger algún animalejo pernicioso sin riesgo de que le muerda o arañe, como yo lo he hecho muchas veces con las comadrejas en Inglaterra. Finalmente se determinó á cogerme por la parte más gruesa de mi cuerpo, levantándome á toesa y media de sus ojos para examinar mi figura con más exactitud. Conocí su intención y me estuve quieto mientras me tenía en el aire á más de 60 pies de distancia del suelo, no obstante que me apretaba cruelmente por temor de que me escurriese entre sus dedos. No me atrevía á hacer más movimiento que para levantar los ojos al sol,
poniendo las manos en forma de súplica, y así hablé algunas palabras en tono muy humilde y lastimoso, conforme al estado en que me veía, temiendo a cada instante que se le antojase destriparme, como solemos hacer nosotros con ciertos insectos fastidiosos para librarnos de ellos. Pero habiéndole hecho gracia mi voz y mi gesto, principió a mirarme con más curiosidad, muy admirado de oírme hablar, aunque no me entendía. No pude yo reprimir mis lamentos y lágrimas, y volviendo la cabeza, procuré darle a entender todo el daño que con sus dedos me hacía. Creo que comprendió el dolor de que me quejaba, pues, levantando una faldilla de su vestido, me puso adentro con mucha suavidad, y echó a correr a donde estaba su amo, que era un labrador rico, el mismo que había visto desde luego en el campo. El labrador cogió una pajita que era tan gruesa como una caña de las que usamos para bastones, y con ella me levantó las faldillas de la casaca, que en mi concepto le pareció una especie de cubierta que la naturaleza me hubiese dado, y para verme mejor la cara me sopló los cabellos. Llamó a sus criados y les preguntó, según pude conjeturar, si habían visto alguna vez en el campo algún animalejo que se me asimilase. Después me puso de 4 pies en el suelo. Me levanté al instante y eché a andar con mucha gravedad hacia un lado y otro, porque no recelasen que quería escaparme. Sentáronse todos alrededor para mejor observar mis movimientos, y entonces yo, quitándome el sombrero, hice una cortesía muy sumisa al amo y me arrojé a sus pies, levantando las manos y la cabeza con diferentes exclamaciones en el tono más alto que pude. Saqué de mi faltriquera una bolsa llena de oro y se la presenté con mucha humildad. Él la puso en la palma de la mano y aplicó la vista para distinguir lo que le daba. Sacó un alfiler de la manga, le dio diferentes vueltas y se quedó con las mismas dudas. Estando en esto, le hice señal de que bajase la mano, y tomando la bolsa la abrí y vacié en ella las monedas, que eran 6 doblones de a 8 españoles, con otras 20 o 30 inferiores. Mojóse el dedo con la lengua y levantó una de las monedas mayores, y luego otra, pero yo creo que no comprendió lo que era. Por último, me mandó por señas que las volviese a la bolsa y las guardase. Esto le hizo discurrir si sería alguna criaturita racional, y principió a honrarme con su conversación. Articulaba muy bien las palabras, pero su eco me aturdía los oídos, como si fuera un molino de agua. Yo le contestaba ya en un idioma, ya en otro, levantando la voz cuanto podía, y aunque aplicaba su oído para entenderme, no me entendía. Envió los criados al trabajo, y sacando un pañuelo de su faltriquera, lo dobló por medio, lo extendió sobre la mano izquierda y me hizo seña de que me pusiese encima, para lo cual la bajó hasta el suelo. No hallé dificultad, pues apenas tendría un pie de grueso. Parecióme que debía obedecer, mas para no caerme me eché a la larga sobre el pañuelo en que me envolvió, y de este modo me llevó a su casa. Luego que entró, llamó a su mujer y me puso a su vista. Retrocedió ella prontamente, dando unos chillidos descompasados, como suelen hacer las inglesas a la vista de un escuerzo o de una araña. Pero a poco, observando mis modales y que yo contestaba a las señas que me hacía su marido, principió a quererme tiernamente. Cerca del mediodía sacó un criado la comida, vianda grosera, conforme al estado de un simple labrador, en un plato de casi 24 pies de diámetro, y se juntaron el amo, su mujer, 3 hijos y una anciana abuela.
Sentáronse todos, y el labrador me puso á su lado sobre la mesa, que era como de 30 pies de alta, pero yo tenía buen cuidado de no acercarme á sus bordes por no dar en el suelo. La mujer cortó un pedacito de carne, desmigajó un poco de pan y me lo puso delante de un plato de madera. Yo le hice una reverencia muy sumisa y sacando mi cuchillo y mi tenedor principié á comer. Esto les hizo mucha gracia. Después mandó á la criada que trajese una tacita que servía para beber licores y podía contener más de 12 azumbres, y la llenó de bebida. Levantéla con bastante trabajo y revistiéndome de autoridad brindé á la salud de madama, esforzando cuanto pude la voz en inglés. Entonces sí que temí quedar sordo de la carcajada en que todos prorrumpieron. El gusto de la bebida era muy semejante al de la sidra y no me desagradó. El amo me hizo señal de que me acercase á su plato, que también era de madera, y por apresurarme demasiado, por poco me mato, pues tropezando en una pequeña corteza de pan, caí de cara sobre la mesa. Me incorporé al instante, y advirtiendo que aquellas buenas gentes se habían compadecido de mí, tomé el sombrero, le di vueltas en la cabeza e hice 2 ó 3 exclamaciones para que viesen que no había recibido daño. Al llegar á mi amo, este es el nombre que le daré de aquí en adelante, el más pequeño de sus hijos, que estaba sentado junto á él, y que era un muchacho como de 10 años, muy maligno y travieso, me cogió por las piernas y elevándome en el aire me alteró todo el cuerpo. El padre me arrebató de sus manos y le dio una bofetada tan fuerte en la oreja izquierda que pudiera haber desbaratado un escuadrón entero de caballería europea, mandándole que al punto se quitase de la mesa. Recelé que el chiquillo me guardase rencor, y acordándome de lo perversos que son naturalmente todos los muchachos de nuestro país contra los pájaros, conejos, gatos y perros, me puse de rodillas delante de mi amo, y señalándole con el dedo el hijo, le di á entender como pude que le suplicaba le perdonase. El padre condescendió, y cuando volvió á tomar su silla el muchacho, fui á besarle la mano. A la media comida, el gato favorito de mi ama se le puso encima. Oí detrás de mí un ruido como de 12 telares de medias, y volviendo la cabeza me enteré de que era un gatazo que mayaba. El ama le daba de comer y le acariciaba, pero a proporción de la cabeza y una pierna que vi, me pareció 3 veces mayor que un buey. La ferocidad de aquel animal acabó de desconcertarme el cuerpo, a pesar de que procuré irme al lado más remoto de la mesa, distante 50 pies, y le tenía asido el ama, temiendo que se abalanzase á mí. No sucedió nada, porque el gato ni reparó en mí siquiera. Mi amo, por ver lo que hacía, me puso delante de él bastante cerca, y como siempre he visto que cuando se huye de una fiera o se manifiesta miedo suele más presto echarse encima, determiné hacer el valiente y manifesté que no temía sus garras. Principié a pasearme con mucha osadía, acercándome tanto que el animal dio 2 pasos atrás como si me tuviera miedo. Después vinieron 3 ó 4 perros, entre ellos un mastín que abultaba por 4 elefantes, y un lebrel no tan grueso pero más alto. Yo siempre firme, aparentando serenidad de ánimo. Al concluirse la comida entró el ama, que daba de mamar a un niño de la labradora como de 1 año de edad. Apenas me vio la criatura, principió a dar unos gritos tan terribles que creo se hubieran podido oír sin dificultad desde el puente de Londres hasta Chelsea.
Él me tuvo por un muñeco u otra chuchería semejante, y lloraba porque se le dieran para entretenerse. La madre me levantó y poniéndome en sus manos, al instante me agarró y metió al punto mi cabeza en la boca, como es natural en aquella edad. No fue esto lo peor, sino que asustado el muchacho me habría roto la cabeza sin remedio si no hubiera sido porque la madre tenía puesto debajo su delantal. El ama, para apaciguarle, se valió de un juguete que era un grueso pilar hueco guarnecido de unas piedras disformes y pendía de la faja del niño por un cable muy fuerte, y como ni aun esto bastara a aplacarle, recurrió al último arbitrio, que fue darle de mamar. Es preciso confesar que no he visto cosa en mi vida que me haya horrorizado tanto, ni sé con qué poder compararla. Entonces me acordé del atractivo de nuestras damas inglesas, que sin duda favoreció en esta parte la naturaleza, y conocí que nuestra inclinación puede consistir en la proporción de la talla y los grados de vista, pues es constante que si las mirásemos por un microscopio, descubriríamos ciertas deformidades que no alcanza nuestra vista y las afean extremadamente. Por la misma razón me decía una mujer en Lilliput que le parecía yo muy feo, que distinguía unos grandes agujeros en mi cutis, que mis barbas eran 10 veces más gruesas que las cerdas del jabalí, y la tez de mi cara era un conjunto de diferentes colores que la hacían totalmente desagradable. Siendo así que soy rubio y paso por tener un color bastante bueno, pero dejemos estas digresiones. Después de la comida, mi amo volvió a buscar a sus gañanes, y a lo que pude comprender por su voz y sus ademanes, dejó muy encargado a su mujer que me cuidase. Mi cansancio era bastante, y tenía ganas de dormir. La labradora lo conoció, y llevándome a su cama, me cubrió con un pañuelo blanco, que no era más pequeño que la gran vela de un navío de guerra. Dormí 2 horas, soñando que estaba en mi casa con mi mujer y mis hijos. Para aumentar mi aflicción, cuando desperté, me vi absolutamente solo en una espaciosa sala de 200 a 300 pies de extensión y más de 200 de altura, acostado en una cama que tenía 10 toesas de ancha. Mi ama había salido a los negocios de su casa y me había dejado encerrado con pestillo. De la cama al suelo había 4 toesas de distancia. Apretábanme algunas necesidades naturales, y no me atrevía a llamar, bien que hubiera sido inútil con una voz como la mía, según estaba lejos la cocina, ordinaria morada de la familia. Cuando hacía estas cuentas, vi trepar 2 enormes ratas por las cortinas y principiar a correr sobre mi cama. Llega la una a mi cara, y yo, todo asustado, me incorporé como pude para echar mano al sable, pero aquellos terribles animales tuvieron la insolencia de acometerme por distintos lados. Principié a repartir cuchilladas y logré la fortuna de matar la una y ahuyentar la otra, volviendo a acostarme concluida la refriega para descansar y reparar el ánimo. Eran las tales ratas como 2 mastines, pero incomparablemente más ágiles y feroces. Si me cogen indefenso, infaliblemente me devoran. Poco después vino mi ama, y entrando en el cuarto advirtió que estaba todo ensangrentado. Acudió al instante a mí, y para que saliese del susto, le hice que mirase a la rata muerta, sonriéndome y dando otras muestras de que no estaba herido.
Después le expliqué como pude mi deseo de bajar al suelo. Aunque me soltó al punto, no me permitió mi modestia declarar la urgencia de otro modo que señalando a la puerta y haciendo muchas cortesías. La mujer me entendió al cabo de algún tiempo, y volviendo a ponerme sobre su mano, me llevó al jardín y me dio libertad. Alejéme cerca de 10 toesas, y dándole a conocer que debía volver la cabeza, me oculté entre 2 hojas de acedera, donde hice lo que se deja discurrir. Fin del capítulo primero. Sección número 10 de Los viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo segundo. Retrato de la hija del labrador. Llevan al autor a una ciudad donde había mercado, y desde allí a la capital. Exacta relación de su viaje. Tenía mi ama una hija de 9 años, pero de un espíritu superior a tan tierna edad. De acuerdo con ella, me había destinado para cama, antes que llegase la noche, la cuna de una muñeca que le servía de entretenimiento. Pusiéronla dentro de una gaveta de un escritorio pequeño, suspendida en el aire sobre un estante, por temor de las ratas, donde estuve durmiendo todo el tiempo que permanecí entre aquellas buenas gentes. La muchacha era tan ingeniosa que en 2 o 3 veces que vio cómo yo me desnudaba, aprendió sin dificultad a vestirme y desnudarme, y aunque no le permitiese este trabajo más que por obedecerla, me vestía y desnudaba cuando quería. Me hizo 6 camisas y otras ropas interiores del lienzo más delgado que pudo encontrar. Es verdad que en su comparación las velas de nuestros navíos son de Holanda. Y cuidaba de lavármelas por su propia mano. No solo era mi lavandera, sino también mi maestra para instruirme en su idioma. Cuando le señalaba con el dedo alguna cosa, al instante me decía cómo se llamaba, de suerte que en poco tiempo me hallé capaz de poder pedir todo lo que necesitaba. Tenía ciertamente un natural bellísimo. Me puso el nombre de Grildrig, que significa lo mismo que Ranunculus en latín, Omuncelentino en italiano y Maninvai en inglés. Puedo decir que a ella debo mi educación. Estábamos siempre juntos. Yo la llamaba Glumdalclitch, o pequeña ama. Confieso que sería el hombre más ingrato e inhumano si olvidara en cualquier tiempo sus desvelos y afecto hacia mí. Lejos de eso, quisiera llegar a verme otro día en estado de reconocerlos. En el fondo de mi corazón lo deseo tanto más cuanto que acaso haya sido la inocente, aunque infeliz causa de su desgracia. No me faltan motivos de temerlo. Muy pronto se esparció por todo el país la noticia de que mi amo había hallado en los campos un animalejo poco menor que un sphagnok, animal que se cría en aquellos climas y tiene casi 3 pies de largo y la misma figura que un racional, que imitaba al hombre en todas sus acciones y parecía hablar una especie de lenguaje que le era propio, que había aprendido ya alguno de sus términos, que andaba recto sobre sus pies, que era dulce y tratable, que iba a donde le llamaban y hacía cuanto le mandaban, que tenía unos miembrecitos muy delicados y un cutis más blanco y fino que el de una señorita en la edad de 3 años. Otro labrador vecino, íntimo amigo de mi amo, fue a visitarle expresamente por saber la verdad de la voz que corría. Al instante me hicieron presente,
y poniéndome sobre una mesa me mandaron que me pasease. Obedecí prontamente, saqué mi sable, lo volví a la vaina, hice una gran cortesía al vecino, preguntéle por la salud en su propio idioma, le di la bienvenida e hice toda la relación que me había enseñado mi maestrita. El amigo, que por su avanzada edad tenía ya cansada la vista, se puso sus anteojos para verme mejor. Yo no pude reprimir la risa, y conociendo el motivo, todas las gentes de la casa principiaron a reír también, de suerte que el viejo chocho se dio por ofendido como un bestia. Tenía la flaqueza de ser avariento, y no pudo disimularla según el detestable consejo que dio a mi amo, a quien dijo que podía ganar mucho dinero si me hacía ver de los curiosos cualquier día de mercado en la ciudad inmediata, que sólo distaba 22 millas escasas. Lo malicié desde que advertí que hablaba con mi amo aparte, muy reservadamente, y me miraban y señalaban con el dedo de cuando en cuando. El día siguiente me confirmó el pensamiento Glumdalclitch, mi directora, refiriéndome todo el negocio que había sabido por su madre. La pobre muchacha me puso en su seno y lloraba sin consuelo por los riesgos a que me exponían de quebrantarme, estropearme o acaso reventarme, si aquellos hombres bárbaros y groseros no me ataban con cuidado. Y como había observado mi modestia natural y extremada delicadeza en todo lo que atañe al honor, se lamentaba de verme expuesto por dineros a la curiosidad del más bajo pueblo. Ella alegaba que su papá y su mamá le habían ofrecido que Gildraidd sería todo suyo, pero que bien conocía que la querían engañar, como había sucedido el año anterior con un cordero, que luego que estuvo gordo vendieron al carnicero. No tenía yo otra tanta pesadumbre, pues nunca me faltaron las esperanzas de recobrar algún día mi libertad, y respecto a la ignominia de verme transportado de lugar en lugar como si fuera un monstruo, nunca creí que desgracia tal pudiese herir mi honor, ni que me la echasen en rostro cuando volviese a mi patria, porque al mismo rey de la Gran Bretaña le hubiera sucedido otro tanto en iguales circunstancias. Mi amo admitió el consejo de su amigo, y poniéndome dentro de un cajón, me llevó el día siguiente, que era de mercado, a la ciudad inmediata, acompañado de su hija. El cajón estaba cerrado por todos lados y tenía algunos agujeros para que entrase el aire. La muchacha había tenido la advertencia de ponerme debajo el colchón de la cama de su muñeca. Con todo, fueron muchos los golpes que recibí en el viaje, porque el caballo avanzaba de cada paso cerca de 40 pies y trotaba con tal violencia que no se diferenciaba del movimiento de un buque en medio de la más fuerte borrasca. Afortunadamente, el camino no era más largo que el de Londres a San Albano. Mi amo se apeó en una posada donde acostumbraba a hospedarse, y después de haber consultado con el patrón y dado las disposiciones necesarias, mandó al Glústrud, o voz pública, que diese aviso al pueblo de que había llegado un animalito extraño, que se enseñaba en el parador del Águila Verde, el cual era un poco más pequeño que un splacnock, que se parecía en todas las partes de su cuerpo a una criatura humana y podía pronunciar diferentes palabras y hacer una infinidad de cabriolas de mucha destreza. Pusiéronme sobre una mesa en la sala más grande del parador, que tenía cerca de 300 pies en cuadro. A un lado estaba mi directora, en pie sobre un banquillo bastante cerca para cuidar de mí,
o instruirme en lo que debía hacer, y mi amo, para evitar todo tropel y desorden, no permitía que entrasen de cada vez más que 30 personas. Me paseaba yo encima de la mesa arriba y abajo, según me mandaba la hija. Me hacía después ella varias preguntas, a que sabía podía yo contestar, según el conocimiento que yo tenía del idioma, y respondía yo con toda la propiedad y el esfuerzo que me era posible. Me volvía hacia el pueblo y hacía 1000 cortesías. Tomaba un dedal de Glumdalclitch que me servía de vaso, y llenándole de vino brindaba por los espectadores. Tiraba de mi sable y hacía el molinete como los maestros de armas en Inglaterra, y por último me daban una pajita y hacía el ejercicio de la alabarda, que cuando muchacho había aprendido en mi país. Esta fiesta se repitió 12 veces el primer día, hasta que me rindieron cruelmente el cansancio, el disgusto y la melancolía. Los que me habían visto salían ponderando de tal manera lo prodigioso del espectáculo, que el pueblo quería romper las puertas para entrar, pero mi amo, mirando a sus intereses, no permitió que nadie me tocase, sino mi maestra, y para ponerme más a cubierto de todo insulto, había rodeado de bancos la mesa a tanta distancia que ninguno de los espectadores pudiese alcanzarme con la mano. Sin embargo, un diablillo de un estudiante me tiró una avellana a la cabeza con tal violencia que si no hubiera errado el golpe, sin dificultad me habría saltado el cerebro, pues era tan gorda como un melón, pero tuve la satisfacción de ver que le despedían de la sala con toda la ignominia que merecía su malignidad. Mi amo puso carteles ofreciendo manifestarme igualmente al público en el mercado siguiente, y entretanto me dispuso otro carruaje más cómodo, teniendo en cuenta la fatiga que me había ocasionado la primera marcha y la repetición de mis habilidades en 8 horas seguidas, tras las cuales no podía ya tenerme en pie y había casi perdido la voz. Para colmo de mis trabajos, luego que regresamos a casa, todos los hidalgos de la vecindad, movidos de la admiración general, acudían sin cesar a verme. Hubo día que se juntaron más de 30 con sus mujeres e hijos, que aquel país abunda tanto como Inglaterra en hidalgos, holgazanes y desocupados. Progresando mi amo en su invención, determinó llevarme a todas las ciudades más principales del reino. Proveyóse de todo lo necesario para un viaje largo, arregló sus negocios domésticos y, despidiéndose de su mujer el 17 de agosto de 1703, casi 2 meses después de mi arribo a aquel país, partimos para la capital, que está situada hacia el centro del imperio y distaba poco menos de 500 leguas del lugar de nuestra residencia. Mi amo iba a caballo y a las ancas su hija, vestida con calzones, la cual me llevaba dentro de un cajón atado a su cintura y forrado del paño más fino que había podido encontrar. La idea era recorrer conmigo todas las ciudades, villas y aldeas algo ocultas de la carretera, hasta las quintas que la nobleza tiene en aquellas inmediaciones. Hacíamos jornadas muy cortas, jornadas que no pasaban de 80 o 100 leguas, porque Glumdalclitch, mirando a mi comodidad, se quejó de que no podía sufrir el trote del caballo, y de cuando en cuando me sacaba del cajón para que tomase aliento y viese el país. Pasamos 5 o 6 ríos más anchos y profundos que el Nilo y el Ganges. Apenas había arroyo que no fuese más caudaloso que el Támesis por el puente de Londres. 3 semanas empleamos en el viaje, tiempo en que me hicieron ver
en 10 y 8 ciudades principales, sin contar otras muchas villas y casas de campo. El 26 de octubre llegamos a la capital, llamada en su idioma Lorbrulgrud, o el orgullo del universo. Mi amo tomó un cuarto en la calle Mejor, no muy lejos del palacio real, y repartió, según costumbre, billetes que contenían una descripción prodigiosa de mi persona y talento. Allí dispuso un salón de 300 o 400 pies de anchura, donde colocó una mesa de 60 pies de diámetro, sobre la cual debía hacer yo mi papel. Para que no me cayese, la cercó de una empalizada. Se dio principio al espectáculo, que me hicieron repetir 10 veces en cada día, con grande admiración y gusto de todo el pueblo. Ya hablaba yo su idioma razonablemente, y entendía muy bien todo cuanto decían de mí. Había también aprendido su abecedario, y aunque con algún trabajo podía leer y explicar un libro. Glumdalclitch me había dado algunas lecciones en casa de su padre, y a las horas de descanso en nuestro viaje, a cuyo fin llevaba en su faltriquera un librito algo más grande que un atlas, proporcionado a la juventud del país. Este era una especie de catecismo en compendio, del cual se servía para instruirme en las letras del abecedario y en la significación de los vocablos. Fin del capítulo 2.